que será la exposición de metabolismo del agua. Ya, entonces recordando lo que es un poco lo que son las pérdidas y ganancias, siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que es el ingreso y el egreso de agua al cuerpo. Entonces, entre lo que son las ganancias, nosotros podemos obtener ganancia de agua por tres formas: a través de la ingesta de agua líquida, a través del agua de los alimentos o a través del metabolismo de los nutrientes que nosotros tenemos que se convierten en moléculas de agua. Muy bien, esto de pérdidas y ganancias se traduce en un paciente en algo que se llama balance hídrico. Balance hídrico. Y que hay que todos los días hacerle un balance al paciente, es decir, cuánto más o menos tuvo de ingresos y cuánto tuvo de ingresos. ¿Cuánto es un balance normal en un paciente? ¿Cuál debe ser ese balance en ese paciente? Debe ser aproximadamente 2.300 mililitros. No, pues, o sea, ¿cuánto queda? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto debe quedar? O sea, la diferencia entre las Sí, dos. la diferencia entre las dos. Debe ser igual. O sea, cero. Ajá. Un balance normal es entre más 300 y menos 300. Ese es el balance que debe tener cualquier individuo. Más 300 o menos 300. ¿No? Igual un paciente hospitalizado, más 300, menos 300. Entonces, el balance, lamentablemente hay que escribir mucho, no hay dónde. Ok, en el balance, lamentablemente el balance lo hacen las enfermeras, ¿no? Y muchos médicos no saben hacer un buen balance, no saben hacer un balance. Y eso sí que es lamentable, ¿no? Hay que aprender a hacer un balance. Es decir, cuando le está entrando al paciente, sea por vía intravenosa, sea por vía oral, cuánto de medicamentos, etcétera, y cuánto está perdiendo. Bueno, vamos. Entonces, por lo que vemos de los ingresos, nosotros recibimos la mayor cantidad de agua a través del agua líquida. Recibimos aproximadamente 1.400 mililitros. Y bueno, ahí de los alimentos son 700 mililitros aproximadamente, y del metabolismo de los alimentos, de los nutrientes, de 100 a 200 mililitros aproximadamente. Y entre lo que es las pérdidas, tenemos que ver que los riñones es el que cumplen la mayor función, por así decirlo, de regulación en cuanto a egresos. Correcto, entonces si tenemos un trastorno renal, como dice muy bien el compañero, ¿qué es lo que vamos a tener? El paciente no va a orinar. ¿Y cómo va a estar el balance? Va a estar aumentando. Va a estar aumentando, entonces el paciente tiene más 700, un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se va a traducir? En edema. Clínicamente, ¿qué es lo que voy a ver en el paciente? Yo no puedo ver en el paciente insuficiencia renal, lo que puedo ver en el paciente es edema. Entonces, ¿el edema dónde va a aparecer inicialmente? Jamás, siempre aparece en las extremidades inferiores, edema bimaleolar. Entonces, lo primero que voy a ver si el paciente no ha orinado es edema, cuando el edema es mayor. Y cuando el edema es menor, ¿cómo puedo determinar que el paciente, supongamos que tiene 500 de retención de líquido, ¿cómo sé que el paciente tiene más 500? Eso, el peso. ¿Por qué? Porque el agua también está... ¿Cuánto pesa el agua? 1 litro pesa 1 kilogramo. ¿Un litro pesa? 1 kilogramo. 1 kilogramo. Sí. 1 litro. Correcto, cada cc pesa 1 gramo. Si el compañero dice que 1 litro, que es 1000 cc, pesa 1 kilo, quiere decir que 1 gramo pesa, perdón, 1 cc pesa 1 gramo. ¿Sí se entiende o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Los estudiosos de la química, de la biología, ¿por qué? Porque la densidad del agua es 1. 1 por 1 queda 1. ¿Sí se entiende o no? Tienen que repasar química la densidad. ¿Qué era la densidad? La masa dividido para el volumen, correcto. Entonces, la densidad del agua es 1. Entonces, por eso 1 gramo, perdón, 1 cc es igual a 1 gramo. Entonces, si el paciente pesa de un día para otro 5 kilos, ¿qué significa? ¡Uy, comió bastante! No, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tiene una retención de líquidos. No puede subir 5 kilos de un día para otro. Es decir, que tiene una retención aproximadamente de 5.000 ml, 5 litros. Y de hecho, para que un edema sea visible, necesita por lo menos tener al menos 2 litros. Por eso el ejemplo que le daba no es real, de que con 500 ya le ve edema, eso no existe. Tiene que tener al menos 2 litros adentro. Entonces, ¿qué hay que hacer con los pacientes diariamente?
Exacto. Ese es el mensaje de lo que les estoy diciendo, ¿no? Hay que pesar al paciente, hay que pesar. Y ustedes mandan a pesar al interno, y eso es un crimen. Eso tiene que hacer la enfermera. Eso tiene que hacer la enfermera, la auxiliar. Pero si no entienden ni siquiera por qué se los mandan a pesar. Entonces, tenemos que ser más humildes, ¿no? Más humildad. Estamos aprendiendo, sigamos. Allí también lo que se conoce como pérdidas insensibles puede ser a través de la piel y de las vías aéreas. Muy bien, la piel, por ejemplo, el sudor, ¿verdad? Por ejemplo, en este clima que tenemos mucho calor, ¿no? ¿Verdad? Estamos perdiendo agua y también estamos perdiendo sal. Acuérdense que el sudor, ¿qué es lo que contiene mayormente? Contiene sal, ¿no? El vómito que contiene, ¿no? Cloro, ¿no? ¿Verdad? Porque tienes ácido clorhídrico en el estómago, y en la diarrea lo que más se pierde es potasio, ¿no? Esa es una pérdida sensible, ¿no? El paciente que está con diarrea, ¿no? ¿Verdad? Una pérdida, y yo la puedo cuantificar. ¿Cuántas veces ha hecho diarrea? 10 veces, doctor. Más o menos, ¿cuánto ha hecho? Es una tarrina cada vez. ¿Cuánto tiene una tarrina? Hay tarrinas grandes y tarrinas pequeñas. Las tarrinas normales, ¿cuánto tienen? 1 litro. 1 litro. Bastante. O sea, cuando le dan a usted cuando usted compra comida en la calle y le dice, deme la sopa en tarrina, le dan 1 litro de sopa. ¿Ah? ¿Usted cree? Yo me refería a las tarrinas, las de helado. ¿Cuánto? 250. Doctor, he botado sangre. ¿Y cuánto ha botado? Dice, como un vaso. 250. 250. ¿El vaso tiene 250? No, la tarde. La taza. Les manda eso es importantísimo. No hay tazas genéricas, ¿no? Que tengan todos el mismo valor. Pero más o menos uno tiene que tener la idea de lo que tiene. ¿Por qué? Porque el paciente no nos va a decir, doctor, he vomitado 325 cc. No vienen así. El paciente le dice, doctor, he vomitado media tarrina. Doctor, he vomitado media vaselilla. Entonces usted va a poner en la historia, el paciente ha vomitado media vaselilla. La vaselilla se la pongo en la cabeza. Consigo la vaselilla y se la pongo en la cabeza. No puede ser, no. Para eso están estudiando medicina. Entonces por eso le digo mejor al señor que está en la puerta que me haga la historia clínica. La base de todo buen diagnóstico es una buena historia clínica. Sí. Ya, y también puede haber la pérdida a través del tracto gastrointestinal, que va a ser en las heces, y se dice que lo que es el tracto gastrointestinal aproximadamente secreta, por así decirlo, de 7 a 8 litros diarios, pero se va a dar la reabsorción de ese líquido máximo en ese líquido. ¿En qué parte del intestino se reabsorbe el agua? En el ilion distal y en el colon. El colon, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Entonces, todo trastorno que me produce diarrea, probablemente el trastorno está en el ilion terminal y en el colon. ¿Sí se entiende, no? Porque es el sitio donde se reabsorbe el agua. ¿Sí se entiende, no? Ok, sigamos. Ya. Y aquí algo importante de que nosotros siempre vamos a tener un mínimo de excreción de orina, ya que este también es un medio para eliminar los desechos como la urea, la creatinina. ¿Cuál es la cantidad mínima necesaria? No voy a tomar, vamos a tomar la cantidad, el compañero ha puesto bien entre 300 y 500, pero hay un número crítico que es 400 ml. ¿Por qué es necesario esos 400 ml? Ya lo dije. Porque para eliminar los desechos. Esa es la cantidad necesaria mínima para eliminar los desechos. Cuando el paciente tiene menos de este valor, voy a tomar como número crítico 400. Miren que el compañero ha usado entre 300 y 500. Menos de 400, el paciente es incapaz de eliminar ¿qué? Los solutos. ¿Cuáles son esos solutos? Urea, creatinina, perfecto, muy bien, eso, es incapaz de eliminar. Y cuando el paciente tiene menos de 400, digo que el paciente tiene oliguria, ¿no? Y cuando el paciente tiene menos de 150 cc, el paciente tiene anuria. Entonces el paciente ha orinado 100 cc y le digo al residente, le digo, doctor, ¿y cómo está el paciente? Ha orinado 80, doctor, le digo, ¿está anúrico? No, doctor, ha orinado 80.
Está anúrico. No, doctor, ha orinado 80. Eso es anuria. ¿Qué significa anuria? Que el organismo es incapaz de eliminar los solutos. ¿Sí se entiende, no? Así esté orinando 149, es incapaz de eliminar los solutos. ¿Sí se entiende o no? ¿De dónde sale ese valor de 150? Aproximadamente el organismo elimina un cc por kilo por hora. Un cc por kilo por hora. Eso se tiene que explicar con escribiendo. Pero bueno, un cc por kilo por hora, ¿no? Entonces tomamos en cuenta un paciente que tenga 60 kilos en una hora, ¿cuánto va a orinar? 60, después el ejemplo más sencillo. 60 por 24, ¿cuánto es? Por favor, calculadoras. 60 cc por hora por 24 horas. 1440. Entonces de ahí es donde sale más o menos que le decimos que el individuo normalmente debe orinar 1500, porque realmente es 1440. Pero esto no es estático. ¿Por qué? Porque si el paciente toma más agua, ¿qué pasa? Va a orinar más cantidad de orina. El paciente hace deporte, el paciente está en climas cálidos como el nuestro, orina un poco menos. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Pero ese más o menos es el ritmo que debe de producir de orina el riñón. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo un paciente que me ha orinado 500 cc en 12 horas, ¿qué tengo que hacer? Paciente orinado 500 cc en 12 horas y pesa 60 kilos. Vamos, ¿cuánto orinado por hora? ¿Cuánto pesaba el paciente? No escuché eso. ¿Cómo? 41 qué? ¿Dividido para? No, Y para 60. Dividida 41 para 60. Para saber cuánto está haciendo cc por kilo por hora. ¿Cuánto debería haber hecho el paciente por hora? Primero, tiene 41. ¿Cuánto debería de ser mínimo si pesa 60 kilos? 60, está abajo. Ahora divide 41 para 60 porque dije que tiene 60 kilos. ¿Cuánto es? ¿0? Ya, y dijimos que el valor mínimo normal era un cc por kilo por hora y tiene 0.68. Quiere decir que está disminuido el ritmo diurético o la cantidad de diuresis horaria. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que revisar inmediatamente? Tengo que revisar el CARDEX del paciente, el balance del paciente, y tengo que ver si ese paciente me estoy quedando en qué. O no le estoy dando líquidos, o el líquido que está entrando no está saliendo. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? En el caso de que el paciente tenga el balance negativo, tiene menos 500 en esas 12 horas, ¿qué significa? ¿Qué le falta al paciente? ¿Qué le falta al paciente? Agua, le falta líquido. ¿Cómo va a orinar si no le está llegando líquido? ¿Sí se entiende o no? ¿Ya? La otra, el paciente tiene un balance de más 1000. En esas 12 horas cuento los ingresos y los egresos y me sale más 1000. ¿Qué significa? Que el paciente está reteniendo agua, líquidos. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Solamente estamos viendo agua porque aquí también entra electrolito. ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? Esto hay que hacerlo necesariamente utilizado. Bueno, sigamos. Ya, ahora, en lo que son los mecanismos de regulación, va a haber un mecanismo específico, el primordial para lo que es los ingresos. Excelente. El paciente, cuando usted tiene sed, dice, tengo sed, tengo la boca seca. Cuando el paciente está despierto, pero tengo un paciente en coma, está soñado,
lo tengo sedado, está con un traumatismo craneoencefálico moderado severo y el paciente no está despierto. ¿Cómo hago para saber si el balance está bien o no? Bueno, si es menor a 65 años se pueden ver ciertas características como la turgencia de la piel. por Eso, ejemplo. muy bien, empiezo a tocar y a ver al paciente. Es indispensable. ¿Ah? Es indispensable tocar al paciente. ¿Ah? El día que fueron a la charla estaban asustados que no quieren tocar al paciente. No pueden ser médicos si no tocan a los pacientes. ¿Ah? No pueden ser médicos, no pueden ser médicos, no deben de ser médicos. ¿Ah? ¿Sí? Tienen que tocar a los pacientes. No van a aprender en el libro, tienen que ver y tocar pacientes. En alguna ocasión yo era jefe de guardia y llegó una paisanita, ¿sí le conté esta historia? ¿O no? Sí. Yo casi la hago excomulgar, yo la boté de mi guardia. Te larga, te baja, aquí no sirve. No sé si se habrá guardado o no. Me quiso denunciar. Y le dé gracias que no la denuncio yo a la universidad. Pero entonces usted es inhumano. No tienen que tocar a los pacientes. Muy bien, turgencia de la piel, ¿qué más? El mismo peso. El peso, muy bien, ¿qué más? También como hay pérdida de líquido en los espacios intersticiales, los ojos tienden a irse un poco para atrás. Exacto, ojos hundidos, muy bien, ¿qué más? Lo más importante de todas esas, las mucosas, ¿no? Hay que revisar las mucosas a ver si están secas o no. Ese es el dato más importante, pero el que dice el compañero también. ¿Por qué digo con más de 65 y por qué menos de 65 y más de 65? Porque no? cuando es más de 65 años lo que es la turgencia ya se pierde un poco. Se pierde la turgencia porque los abuelitos que pierden el tejido celular subcutáneo. Usted les coge la piel y se las estira hasta acá y no pasa nada, ¿no? Sí, en cambio ahora en nuestras edades, la verdad, usted coge la piel y es difícil, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ok, ¿qué más? Bien, siga. Ya, y entre lo que son los mecanismos de egreso... Algo que, disculpa que te interrumpa. Algo que es muy importante es ver cómo está la orina. Ese facilito. Yo voy llegando y le digo, oye, a ese paciente le falta agua. Facilito, viendo la funda de la sonda. ¿Por qué? Veo cuando usted ha hecho deporte, hace ejercicio, está con calor, está con sed, ¿cómo le sale a usted la orina? Le sale amarilla, ¿no? ¿Verdad? Concentrada, facilito. ¿Y usted qué dice? Falta agua. Y entonces usted se toma 3 litros de agua y ¿cómo le sale la orina? ¿No? Blanquita. Entonces, de que usted esté entrando, oye, a ese paciente le falta agua. Rapidito. ¿Por qué? Porque la orina yo la encuentro concentrada. Y no le costó a usted absolutamente nada. Simplemente ver al paciente. ¿Cuál es la excepción? Excepción es un paciente que tiene una insuficiencia renal. El paciente puede estar deshidratado y la orina siempre está blanca. ¿Por qué? Porque el riñón es, ¿qué es la orina? No es otra cosa que una relación entre los solutos y el solvente. ¿Cuáles son los solutos? Nuevamente, urea y creatinina. ¿Y cuál es el solvente? El agua. Entonces, en un paciente que tiene insuficiencia renal, siempre la orina es blanca. ¿Por qué? Porque el riñón ha perdido, ¿qué? La capacidad de eliminar los solutos. ¿Cuáles solutos? Urea, creatinina. Entonces la orina siempre va a estar blanca. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Ya. Excelente. ¿Qué pasó? Se desconectó. Aquí hay partes que hay que explicar en la pizarra. Rayen. ¿Qué rayo? Hasta ahora alguna pregunta, ¿sí se entendió? En el aporte, en el... No. Ahora en el aporte les puedo tomar un ejercicio de algún paciente que si tiene bien el balance, no tiene bien el balance. Pero si está ¿Cómo? Allí se puede escribir. Pues sí, la podemos borrar. Sí. Prende la luz, yo vi. Sí se puede. Después me quieren cobrar la pared completa. Yo vi. A ver, entonces el paciente elimina aproximadamente un cc por kilo por hora, ¿no? Tengo un paciente que pesa 60 kilos. ¿Cuánto hará? 60 cc por hora. ¿Sí se entiende, no? En 24 horas
por 24, ¿cuánto va a ser el paciente? 1440. Por eso es el número que le dicen más o menos cuánto orina un paciente, entre 1,5 litros y 3 litros. Dicen, ¿no? Okay. ¿Cuál es la cantidad mínima necesaria para que el paciente elimine menos de 150 cc días, ya no horas, sino días, en el día? Esto estamos hablando de anuria. Y menos de 400 estamos hablando de cc al día en 24 horas. Dividan estos 150 cc dividido para 24. ¿Cuánto? 6.6 para ya. 6.25 en todas las 24 horas, ¿no? Extremadamente poco, ¿no? Bueno, va. Tenemos una hormona que es indispensable para mantener esos niveles de agua, ¿no? Que es la hormona antidiurética. Y esta hormona funciona básicamente cuando el paciente ha tomado mucho líquido. ¿Qué es lo que hace? Se libera la... a ver, vamos. Entonces, primero vamos a estudiar lo que es, o sea, repasar lo que sería el mecanismo de la sed. Entonces, para tener un poco claro cómo funcionan ambos mecanismos, tanto el de ingreso, que es la sed, como el de egreso, que es la antidiurética, siempre vamos a ver que los valores o más o menos las características por los cuales estos funcionan son dos: la osmolaridad y el volumen de líquido extracelular, o el volumen de líquido en general. Entonces, vamos a ver que los estímulos, como ya les dije, son el aumento de la osmolaridad, que ya con el 1 al 2% que aumente la osmolaridad, ya se va a sentir las ganas de tomar agua. Y también ¿Qué era la osmolaridad? ¿Se acuerdan de la clase anterior? ¿Y qué decíamos? ¿Cómo calculábamos la osmolaridad? Con los solutos de los electrolitos, ¿se acuerdan? Sodio, potasio, glicemia, urea, bume, que tengan, ¿no verdad? Y eso que eran solutos, ¿no verdad? Entonces, si tenemos una osmolaridad más alta, ¿qué significa? Que tenemos más solutos, es hiperosmolar, ¿no verdad? Entonces, ¿qué pasa? Necesita más agua para mantener, ¿qué? La homeostasis, para mantener el equilibrio, sí. Ya, y también sería lo que es la disminución de la volemia. Y por último, la angiotensina 2, que esto es más como que un mecanismo de respaldo. Es un mecanismo de mantención de la vida, de mantenimiento de la vida. Por ejemplo, tengo un accidente de tránsito, ¿no verdad? Tengo una fractura del fémur, tengo hipovolemia porque me está saliendo sangre. Inmediatamente, ¿cuál es el mecanismo compensatorio? La liberación de renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, ¿el paciente qué hace? Deja de orinar, se frena, ¿no verdad? Y aumenta ligeramente la presión arterial. ¿Para qué? Para mantener la perfusión de los órganos nobles. ¿Cuál es la perfusión de los órganos nobles? ¿No verdad? Cerebro, corazón y riñones, ¿no verdad? Entonces, aquel paciente que no es hipertenso, ejemplo en mi caso, yo no soy hipertenso, tengo un accidente de tránsito, pierdo bruscamente alguna cantidad de líquido, ¿no verdad? Vas y me tomas la presión y tengo 140/90. Bájale la presión que está hipertenso. ¿Qué estás haciendo en ese momento? Está destruyendo el mecanismo homeostático normal. Déjalo que ya mismo se le va a normalizar o se le va a bajar la presión. ¿Por qué? Porque ese mecanismo es transitorio, dura unos minutos, segundos, no sé, pocos minutos, y luego desaparece. Entonces, ¿qué hace si usted le baja la presión en ese momento? A los 5 minutos, ¡pum!, se le cayó la presión, pero extremadamente. ¿Sí me explico o no? Ese momento no deben de bajar la presión. Pongo el caso al revés, vamos al caso contrario, vida real, ¿no verdad? El paciente es hipertenso, llega con 200, mismo paciente con fractura, todo sangrando y todo, pero llega con 200, 110. ¿A ese paciente le bajo o no le bajo la presión? A ese paciente sí hay que bajar la presión, es diferente, él es hipertenso. En el otro es un mecanismo compensatorio para mantener la vida. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Ok, sigamos. Ya, y bueno, algunas de las características que puede haber es adipsia, hipodipsia o polidipsia, pero explicando lo que es el mecanismo de la sed. Un ejemplo, está aumentada lo que es la osmolaridad o está disminuida la volemia. En lo que es la osmolaridad, esto se va a percibir principalmente en los osmoreceptores, que se van a encontrar... Por ejemplo, el paciente tiene 500 de glucosa, un ejemplo, ¿no verdad? ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Ya, los osmoreceptores perciben que hay este aumento de glucosa
y van a estimularse. Y estos de aquí se encuentran cerca del hipotálamo. Y como el hipotálamo, estos envían señales al hipotálamo, y como el hipotálamo es el que se encarga de sintetizar la antidiurética, La función anterior, ¿no? La función anterior. pero en sí, cuando se estimulan estos receptores, lo que nosotros vamos a sentir es la sensación de la sed. Correcto. Y se dice que esta sensación de la sed es más como que un mecanismo de emergencia, porque nosotros habitualmente estamos, por ciertas actividades, tomamos agua o tomamos cualquier otro, un jugo, por ejemplo, que también contiene agua, entonces... El mejor líquido que se puede tomar es agua, ¿no? Más que cualquier líquido como el electrolito. Sí. Ya, y esto nos va a provocar lo que es la ingesta de agua. Ya, y ahora ciertos términos como adipsia, que es cuando no se toma agua, hipodipsia, que es cuando se toma poco, y polidipsia, que pueden ser tres tipos de polidipsia. La polidipsia sintomática, que es cuando nosotros sentimos la sensación de tomar agua, y cuando ya tomamos, ya suplimos esa necesidad, se va. La polidipsia genuina, que es cuando nosotros estamos tomando agua, y la polidipsia patológica, que es cuando tomamos agua así no tengamos necesidad de esta. Ya, ahora vamos a hablar sobre la hormona antidiurética. Esta de aquí, como ya dije, es sintetizada en las neuronas del hipotálamo, principalmente en dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular. Y se almacena en lo que es la hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces, los estímulos para esto son tres: el aumento de la osmolaridad, la disminución de la bulimia y la disminución de la presión arterial. Ya, entonces el mecanismo de aquí va a ser principalmente cuando se dan uno de estos tres estímulos: cuando hay un aumento de la osmolaridad, cuando hay una hipovolemia o cuando hay una hipotensión. Entonces aquí mismo se va a activar lo que, o sea, tenemos la osmolaridad baja, el cuerpo va a sentir una necesidad de agua, o puede ser por hipovolemia, no le está llegando suficiente agua a los riñones, y todos estos son mecanismos estimulantes. Se secreta lo que es la antidiurética o la vasopresina. Esta de aquí va a tener dos funciones: la vasoconstricción y lo que es una mayor permeabilidad a nivel de los conductos colectores de la nefrona. Entonces, el mecanismo de esta de aquí, es que la vasopresina tiene su receptor en la membrana vasolateral del conducto colector, y este es el receptor B2. Entonces, cuando se activa o cuando lo activa el receptor, va a activar lo que es la proteína G asociada. Esta proteína G a su vez transforma lo que es un ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar a la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, y esta de aquí lo que va a hacer es fosforinar a los endosomas, que estos endosomas es a donde se encuentran las apoporinas tipo 2. Entonces estos endosomas se dirigen a la porción luminal y liberan a las apoporinas, que es lo que hace más permeable a ese nivel el conducto colector y permite la entrada de agua, y por lo tanto vamos a retenerla. Y en lo que es la membrana vasolateral van a haber dos canales más de apoporina, que es la apoporina 3 y 4. Ya, y así es el mecanismo en sí de la ADH. Hay ciertas sustancias que inhiben a la hormona antidiurética. Ejemplo, el licor, ¿no? La cerveza, ¿no? ¿Verdad? Cualquier licor, ¿no? Inhibe la hormona antidiurética. Entonces, ¿qué hace usted, no? Está tomando y ¿qué pasa? ¿No? Va 10 veces al baño, ¿no? Dice, pero doctor, no es lo mismo tomar cerveza que tomar whisky, ¿no? ¿Verdad? Son diferentes. Claro, pero usted no se puede tomar 2 habas de whisky, ¿no? Se toma 2 habas de cerveza. ¿Sí se entiende, no? Ya, ok, sí. Ya, y esto aquí es para explicar que aparte de lo que es el mecanismo de las apoporinas, también va a haber una mayor permeabilidad de los canales de urea, pero lo que son los canales de urea, los UT3, creo que son. UT3, que estos de aquí lo que hacen es que se reabsorbe una mayor cantidad de urea a nivel del conducto colector, y esto va a servir en lo que es el sistema de contracorriente para mantener los niveles de osmolaridad de la orina y una concentración adecuada. Correcto. Entonces tenemos dos osmolaridades, ¿no? La urinaria y la sanguínea, ¿no? Ya, ahora entre ciertos trastornos del ADH vamos a tener a la diabetes insípida.
que es cuando el cuerpo, por así decirlo, pierde la capacidad de responder al estímulo del ADH y por lo tanto se va a secretar orina muy diluida. Entonces esta puede ser de dos tipos, la diabetes insípida central o neurogénica, que es cuando hay una falla en lo que es la síntesis. Ejemplo de eso, ejemplo de esa diabetes insípida central o neurogénica, se me ocurre un tumor cerebral, un tumor que esté cerca de ¿dónde? Del hipotálamo, lo está comprimiendo, está cerca de ahí y lo hace mal funcionar. Otra probabilidad, el paciente tiene una hemorragia cerebral, ejemplo en un traumatismo craneoencefálico, y el paciente tiene trastorno de la hormona antidiurética. ¿Sí se entiende o no? Todo trastorno cerebral que me afecte la hormona antidiurética me está diciendo que es un trastorno grave. ¿Ah? Porque ¿dónde está la afección? En el hipotálamo. Recuerden ustedes que el hipotálamo es una estructura profunda. Sigamos. Y también se encuentra lo que es la nefrogénica, que es cuando hay una correcta síntesis, pero a nivel de los receptores que se encuentran en los riñones no va a haber la respuesta necesaria. Entonces, bueno, explicando un poco lo que sería la central o neurogénica, tenemos el aumento de la osmolaridad o tenemos la disminución de la volemia. Entonces, estos estímulos llegan al hipotálamo, pero como no hay una síntesis adecuada, no va a haber una respuesta. Y se sigue excretando orina diluida hasta cuando se nos permita, porque va a haber un tiempo en el que ya nuestras reservas de líquido se agoten y ya vamos a empezar a orinar poco. Correcto, entonces el paciente en lugar de orinar entre 1500 y 3000, que era el valor normal, ¿cuánto va a orinar? 5000, 6000 ml, ¿no? 6 litros de orina, ¿no? ¿Eso qué provoca? Provoca deshidratación del paciente, ¿no? Sigamos. Y se dice que esta diabetes insípida, cuando el individuo tiene agua constantemente al alcance, no va a ejercer muchos síntomas. Y que los síntomas sean principalmente que como se pierde agua, va a haber una hiponatremia. Entonces puede haber letargo, puede haber náuseas, y si la hiponatremia es ya severa, puede haber hasta coma o herniación cerebral. Muerte también. Ya, entonces explicando qué es lo que es un poco la central, no va a haber síntesis a nivel ni del paraventricular ni del núcleo supraóptico. Correcto. Y por lo tanto, o sea, va a ser normal el mecanismo siempre y cuando se mantenga, o sea, hasta que se agote la reserva que hay en la neurohipófisis. Una vez que se agota, ya el mecanismo va a ser obsoleto. Correcto, cualquier lesión orgánica que provoque daño a este nivel es la que va a provocar el daño, ¿no? Ya dije, ¿no? Tumores, eventos cerebrovasculares, traumatismo craneoencefálico severo, etc. Sí. Ya. La nefrogénica. Y ahora lo que es la nefrogénica, esta puede ser así mismo por puede ser autoinmune o puede ser a través de un tumor mismo de riñón, creo que era. No, la nefrogénica siempre se da por trastornos metabólicos o por el consumo de algunas drogas, como aquí usted lo ha puesto ejemplo el litio, ¿no? Siga. Ya, el cuerpo sintetiza aquí una cantidad adecuada de ADH, pero no hay respuesta, o sea, no hay un correcto funcionamiento a nivel de los receptores. Puede haber también un defecto en la síntesis apoporina, no solo en los receptores. Puede que se genere el AMP cíclico y todo, pero que no haya una síntesis adecuada de apoporina. Y en lo que es el litio, pues el litio generalmente se dice que puede ocasionar dos cosas. Que a lo que se une el ADH con el receptor B2, se activa lo que es la proteína G, pero el litio inhibe que compite con lo que es el ATP, entonces no va a hacer que se genere AMP cíclico. Así es. O otra puede hacer que genere un daño a lo que es a nivel de la síntesis apoporina 2. Entonces por cualquiera de los dos sitios va a haber una diabetes insípida nefrogénica. Esto es la abreviatura del síndrome de excreción inadecuada de la hormona antidiurética. Muy bien, ¿en qué caso? Ya, esto puede ser, o sea, esto en comparación del anterior va a haber una secreción de ADH, pero va a haber una falla en lo que es el mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, que se secreta ADH, pero el hipotálamo no recibe que ya se está secretando la cantidad adecuada, entonces sigue nomás liberando ADH.
Entonces, esto puede ser cuando ingerimos lo que son medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que son antidepresivos. Eso, los antidepresivos. Puede ser la sertralina, sertralina, la fluoxetina, fluoxetina, la paroxetina, toda la familia acetina, ¿no? Sí. Aquí tenemos también que puede ser por síndromes neoplásicos como a nivel de los pulmones, que esto es uno de los principales. Correcto, muy bien. Esto cuando ustedes tienen un CIAT, tienen que investigar un tumor en pulmón, especialmente aquí dice small cell, de células pequeñas. Perfecto. Y también, como aquí muy bien lo ha puesto, el mesotelioma. Esto se llama síndromes paraneoplásicos. Como lectura adicional tienen que leer sobre los síndromes paraneoplásicos. La principal característica de un síndrome paraneoplásico es la secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Y de estos, el más representativo justamente es el cáncer de células pequeñas de pulmón o células en la vena. Dígame. O sea, en general lo que usted dice, síndromes paraneoplásicos en general son tumores secretores. Son tumores secretores, es un gran grupo de tumores, ¿no? Son tumores, unos son de estómago, otros son de intestino, un lipoma, por ejemplo, etc. Pero dan como síntoma eso, dígame. El Cushing endógeno. ¿Perdón? El Cushing endógeno. El Cushing entra como lectura asociada a síndromes paraneoplásicos y neoplasias endocrinas múltiples. Ahí está Cushing, sí. Neoplasias endocrinas múltiples, esa es lectura asociada, ¿no? Neoplasias endocrinas múltiples. En el libro está como MEN, hay MEN 1 y MEN 2. Los MEN 1 son los benignos y los MEN 2 son los negativos. El Cushing está en el MEN 1. Sigamos. Ya, entonces aquí lo que es la orina va a ser muy concentrada, a diferencia de la diabetes insípida que era muy diluida. Va a haber una secreción excesiva de ADH, por lo tanto, siempre que se realice un estudio de los niveles de ADH van a salir elevados. Va a haber una orina hiperosmolar, como ya dije, un aumento de la volemia, pero se dice más que luego esto se compensa y la volemia va a ser normal, pero lo que sí es que va a haber una hiponatremia, euvolémica. Ya lo vamos a ver cuando eso lo dejamos ahí pendiente hasta que veamos sodio, ¿no? Porque nos vamos a complicar, está bien, sí. Regresa. Mira los diferentes tipos de tumores, ¿no? Aquí tenemos los tumores gastrointestinales, estómago, páncreas, urinarios, genitourinario, este es vejiga, próstata, endometrio, los timomas, especialmente el carcinoma de tiroides, ese es MEN tipo 2, leucemias, linfomas o sarcomas, ¿no? Pulmonares, mira que no solamente las neoplasias pueden provocar trastornos del síndrome de hormona antidiurética, porque tenemos infecciones como las neumonías, abscesos, tuberculosis, aspergilosis, asma, fibrosis quística. ¿Qué significa PPV? No sé. Pay-per-view, paga por ver. No, pay-per-view, no. Ok, dentro de los pulmonares también está la brucelosis, que no está aquí, el sistema nervioso central, los abscesos, meningitis, sida, bled, sangrados subdurales o hemorragia subaracnoidea. Esto me imagino que es malformaciones cerebrovasculares, trauma de cráneo, síndrome, este es EBS, síndrome de Guillain-Barré, MS es múltiple esclerosis múltiple, el síndrome de Schidrager, drugs, análogos de la hormona antidiurética, la desmopresina, oxitocina, vasopresina. Acá tienes inhibidores de la recaptación, ¿no? Los antiepilépticos, los AINES, miren, ¿ves? Los AINES, ¿ves? AINES, ¿ves? Los AINES. Y los AINES nosotros los recetamos muy frecuentemente, no sabemos los efectos colaterales, ¿no? Esto es raro, ¿no? Idiopática y el hereditario, que usted hablaba del receptor B2, que ese es el nefrogénico, ¿no? Sí. Y en lo que es la diabetes insípida, si queremos saber cómo, o sea, si es central o nefrogénica, podemos aplicar lo que es la desmopresina. ¿Para qué? Porque si es central, ¿qué pasa? Si es central, va a haber una respuesta la desmopresina. Ajá, a la desmopresina. Y si no hay respuesta a la desmopresina, ¿qué pasa? Es nefrogénica. Muy bien, sigamos. Es decir, haces un examen con desmopresina. Si se inhibe es desmopresina, si no es renal. ¿Sí se entiende, no? Nefrogénica. Sí. Ya, y hay algunos criterios de diagnóstico, entre los cuales el principal es el sodio. El sodio siempre tiene que estar bajo. Para tener una hormona un síndrome inadecuado de hormona antidiurética, siempre el sodio tiene que estar bajo. Es decir que si el sodio está alto, ya te quita el diagnóstico de síndrome inadecuado de hormona antidiurética. ¿Sí se entiende o no?
¿sí? Siempre es criterio, o sea, eso no lo puedes quitar. ¿Qué significa cuando hablamos en medicina de criterios? Un profesor me enseñó esto de aquí, ¿no? Dice, si tiene garras de león, tiene melena de león, ruge, ¿qué es? Es un león. Esos son los criterios. Ya, si no tiene melena, si no tiene garras de león y no ruge, es un gatito. ¿Sí se entiende, no? Tiene que tener esos criterios. Ahora, eso no significa que tiene todos al mismo tiempo. ¿Sí me explico, no? Porque a ese león le cortaste la melena, ¿ah? Pero sigue rugiendo y tiene garras. Y te va a matar igual. Entonces, no es que deja de ser león. ¿Sí me explico, no? Los criterios están, pero no siempre en todos los pacientes los criterios están todos. ¿Sí se entiende? Porque pueden estar modificados. Porque, por ejemplo, el sodio plasmático está normal en un paciente. ¿Y cómo es eso, doctor, que está normal? Ah, pero no te enteraste que el día anterior le pasaron a ese paciente sodio. ¿Y tú cómo lo encuentras? Ya lo encuentras probablemente con el sodio normal. ¿Sí se entiende o no? Ejemplo, el paciente tiene y eso pasa habitualmente en el diario vivir, ¿no? El paciente llega al centro de salud, llega con 500 de glicemia, y en el centro de salud le pasaron 10 unidades de insulina y mándalo al hospital. Y el paciente está con un estado hiperosmolar o con una cetoacidosis diabética, pero dice, pero ya no está hiperglicémico. Claro que no está hiperglicémico. ¿Por qué? Le falta el criterio de hiperglicemia. ¿Por qué no está hiperglicémico? Porque ya le pusieron pues insulina en el centro de salud hace una hora y te llega con 180. Dice, ya no tiene ese criterio. Claro que no tiene ese criterio, pero lea la hoja de transferencia y le dice que vino con 500 y que le pusieron insulina. Sigue. Ya, también se va a encontrar lo que es la normovolemia. El sodio en la orina en contraste va a ser muy elevado y entonces la osmolaridad de la orina va a ser mayor a 100 milimoles por kilogramo. Correcto. Y puede haber y se produce todo esto en ausencia de terapias de diuréticos. Es decir, que el paciente tienes que averiguar si ha estado o no tomando diuréticos. En este caso, el paciente, para que cumpla con todo esto, es que el paciente no debe de haber estado consumiendo diuréticos. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente viene orinando 4000 al día, pero toma furosemida en la mañana y toma furosemida en la noche. Entonces, ¿trastorno de la hormona antidiurética? Probablemente no. Ese paciente tiene a lo mejor un trastorno, no sé, estoy poniendo un ejemplo, y está orinando más, es porque está recibiendo mayor cantidad de diuréticos. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Por ejemplo, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca y le manda furosemida en la mañana, furosemida en la noche. Y el paciente viene deshidratado y viene con sodio bajo, viene con orina plasmática, osmolaridad plasmática alta, viene hipovolémico, viene con sodio alto y con osmolaridad urinaria alta, pero ha estado tomando diuréticos. ¿Cuál es el problema? El diurético, porque viene con hipovolemia. Ahí cambian dos. ¿Sí se entiende, no? Ya, sigamos. Ya, y aquí en lo que es la hiponatremia, aquí hay que tener cuidado cuando se la corrige, porque si se la corrige demasiado rápido, puede haber una mielonisis pontina. Es decir, un daño a nivel del puente. ¿Ese daño es reversible o irreversible? Es irreversible. Es irreversible. No puedes pasar más allá de 12 miliequivalentes al día. Sí, ya vamos a hablar de eso cuando veamos sodio, ¿no? Sigamos. Y ahora, entre lo que son las alteraciones en el volumen de líquidos isotónicos, cuando hablamos de isotónicos quiere decir que se pierde igual cantidad de la cantidad de electrolitos. Sodio y agua. Ajá, es proporcional. En el electrolito, el que me interesa desde el punto de vista para ver el equilibrio, si es isotónico, hipertónico o hipotónico, es el sodio. Entonces, si digo que el paciente tiene una deshidratación, y ya me estoy adelantando, tiene una deshidratación isotónica, ¿qué me está diciendo? Ha perdido igual cantidad de agua que igual cantidad de sodio. Facilito, ¿no? Entonces, el que tenía que preparar los cloruros, ¿quién eran? Cloruros, ¿no, verdad? ¿Cuál le daría a este paciente si tiene una deshidratación isotónica? Ya, pues una sola fisiológica. ¿Cuál es ese? El de solución salina 0,9%. Solución salina al 0.9%, que es el que se parece a quién? Supuestamente a la osmolaridad plasmática. A la osmolaridad plasmática. Ligeramente dispersada. Ligeramente, pero es el que más se parece a la osmolaridad plasmática. ¿De verdad? ¿Cuánto contiene de sodio? 153.
154 mil equivalentes de sodio. Muy bien, correcto. Si digo que el paciente tiene una deshidratación, estoy adelantando, ¿no? Porque por eso yo estoy en desacuerdo con este programa, porque si ya doy esta clase, yo estoy hablando de deshidratación, estoy hablando de edema, y tengo una clase específica de edema, eso es un absurdo, ¿no? Ok, si tengo una deshidratación hipotónica, ¿qué significa? Que estoy perdiendo más agua que sal, ¿sí se entiende, no? Y si digo que tengo una deshidratación hipertónica, ¿qué significa? Que estoy perdiendo estoy perdiendo más agua que sal. Por eso es hipertónica, tiene más sal, tiene más soluto. Hipotónica, estoy perdiendo más sodio que agua. ¿Sí se entiende o no? Hipotónica, poca sal. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Ok, en la hipertónica, usted mismo, tengo una deshidratación hipertónica y esto es frecuente. Aquel niño que está con diarrea y la mamá le está dando el Gatorade y todas estas cosas. ¿Qué contiene el Gatorade y estas cosas? Contiene electrolitos. Y el paciente te viene deshidratado pero tiene 150 de sodio. ¿Qué le doy? La solución salina isotónica. No, hipotónica. Le tengo que dar una solución salina hipotónica. Entonces, ¿cuál le doy? Solución salina al 0.45%, porque ¿qué es lo que le tengo que dar? Le tengo que dar más agua que soluto, ¿sí se entiende o no? Y esto es frecuente, todos los días van a ver estos niños que como ahí le dan pedialite al 100%, hay pedialite al 40, al 60, le dan al 100%, y el niño te viene deshidratado porque le está faltando más agua. ¿O qué otra cosa le doy sencillamente a este niño? ¿Qué le doy? Agua, sencillo, lo que le tengo que dar es agua. Eso es fácil cuando el paciente tiene la vía oral permeable. Y si el paciente está vomitando o está operado, ¿qué hago? Ahí sí necesito solución salina del 0.45%. Y se las pongo más difícil. En nuestro país no hay solución salina del 0.45%. Ahí se la pongo difícil. Una probabilidad es coger la mitad de una solución salina y mezclarla con la otra mitad dentro, o sea, el 5%. Sí, esa es una probabilidad. Y dice, ¿y si es diabético? La pregunta otra vez, ¿y si es diabético? A ese mismo suerito le pongo adentro insulina. Se acaba el asunto. Y lo tengo que estar batiendo cada rato porque la insulina se pega en la funda, porque la insulina se pega al plástico. Entonces tengo que estarlo moviendo nada más. ¿Sí? Esa sería la respuesta antes de que me pregunten. Muy bien. Y tengo el paciente con una deshidratación hipotónica. Me viene con 116, muy bajo, 125 de sodio, ¿no, verdad? Y está deshidratado. Es decir, que ha perdido más electrolitos. ¿Qué tengo que darle? Una solución salina hipertónica. ¿A cómo viene? ¿De a cómo viene? Del 7% y del 3.5%. Ya, ninguna de las dos hay en el mercado ecuatoriano. Ninguna. No importa que hayan todas las que hay porque no hay acá en el mercado. No hay, no nos traen, no hay. Entonces, ¿qué hacemos? Chuta, ¿qué hacemos? No hay, ¿qué hacemos? Dios mío, no hay. Fuera Correa, ¿qué hacemos? La verdad. ¿Qué hay que hacer? Coges la solución salina y le agregas Solectrol Na. ¿Cómo viene el Solectrol Na? ¿Alguien me mandé a ver sodio? Sodio solo. No, bueno, ese es para acá 6 por ti, para la técnica con la 3. Bien, entonces les pido las ampollas de Solectrol Na y le pongo sodio al suero salino normal. ¿Sí se entiende o no? Solectrol, así viene, Solectrol Na. Viene 10 miliequivalentes por cada ampolla y la ampolla viene de 10 cc. En otras palabras, 1 miliequivalente por cada cc. ¿Sí se entiende, no? Y acuérdate que te dije que no le puedes pasar más de 12 miliequivalentes al día, ¿no? Sigue. Entre lo que son el déficit de líquidos isotónicos van a haber unas causas principales, por así decirlo, en la cual se encuentran ingresos inadecuados de líquidos, ya sea... Ejemplo, ¿cuál paciente tiene un ingreso inadecuado de líquido? Aquel paciente que tiene un trauma craneoencefálico, un paciente que está en coma, que no te puede decir, tengo... Muy bien, siga. No, ¿verdad? Así es, ¿no? Ajá, ¿qué más? Pérdidas excesivas de líquidos a través del tracto gastrointestinal. Ejemplo, diarrea o vómito. Cualquiera de las dos. Muy bien. O también puede ser una aspiración nasofaríngea. Una aspiración nasofaríngea, correcto. Muy bien.
Ya, entonces lo que sería también pérdidas excesivas por vía renal. Ejemplo, que el paciente que está orinando mucho, no tiene un trastorno a nivel de la hormona antidiurética, ¿no, verdad? Está liberada y el paciente está orinando. Siga. Ya, pérdidas excesivas a través de la piel, aquí está el sudor, la fiebre. La fiebre principalmente, ¿no? La fiebre, acuérdense de la fiebre, ¿no? Sí. Y pérdidas en el tercer espacio, que ¿Cuál es el son tercer espacio? el transcelular. Ejemplo, ya medio lo vimos la vez anterior, los edemas, ¿no? El paciente no orina, pero está edematizado, ¿no? Hay un tercer espacio, ¿no? Sí, derrame pericárdico, derrame pleural, etc. Entonces facilito, en un paciente que tiene un derrame pleural, ¿cómo debe estar el balance hídrico de este paciente? Mira que así te puedo tomar el examen, ¿no? Esto es de razonamiento. Negativo, ¿por qué? Claro, porque si le pongo un balance de más 1000 y encima tiene 500 en cada pulmón, ¿qué va a pasar? Se va a sobrecargar, ¿sí se entiende o no? Tiene que estar negativo. En un paciente que tiene un síndrome nefrótico, que está con edema, ¿cómo debe estar el balance hídrico? Negativo, sencillo, ¿no? Sigamos. Facilito, vea, todo esto, así me gustan los exámenes, razonamientos. Ya, entre lo que son el aumento de líquidos isotónicos, aquí es porque hay una retención de sodio y como hay retención de sodio también se retiene lo que es el agua. Entonces principalmente va a ser una eliminación inadecuada de sodio y agua, puede ser en un síndrome, en una insuficiencia renal, por ejemplo. En la insuficiencia renal, ese es el ejemplo más claro, muy bien. La ingesta excesiva de sodio en relación con los egresos. Ingesta excesiva de sodio, esto no ocurre en los pacientes despiertos, porque ¿qué pasa si usted come una comida salada, muy salada? ¿Qué hace? Toma agua, o sencillamente, no me gusta porque está muy salada. Esto ocurre, es diatrógeno, le estamos metiendo más sal al paciente. Ejemplo, tengo un paciente que tiene 140 de sodio, ¿no? Y el paciente está deshidratado y le meto solución salina, ¿no es verdad? La única que tenemos, dijimos, era el 0,9, ¿no? Pero le estoy metiendo agua y le estoy metiendo más sodio. Entonces esto es diatrógeno. O estaba en una hiponatremia y le paso más sodio y me voy al extremo opuesto, ¿sí? Pero eso ya no es tanto de que el paciente, porque inmediatamente el paciente cuando tiene mucha sal, enseguida toma agua para mantener el equilibrio. Esto ya es el médico que lo ocasiona, ¿no? Esas hipernatremias son mayoría de médicos. Sigan. Y también puede ser una ingesta excesiva de líquido en relación con la eliminación. Lo mismo ocurre, esto tampoco es mucho cuando el paciente está despierto, esto ya es diatrógeno del médico, ¿no? Le metemos más líquido y lo estamos edematizando al paciente, ¿no? Sigamos. O el paciente no lo elimina. Muy bien, ¿alguna pregunta? Vamos con lo que era el balance, ¿no? Cuando hacemos el balance hídrico en el paciente, tenemos que tomar en cuenta lo que ingresa por vía intravenosa. Esto hace la mayoría de las enfermeras. Diga, acá, salud, correcto.